Este es el cuarto mensaje de la serie del Salmo 23 y nos toca hablar del verso 3, la parte B, que nos dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La Biblia simboliza a la vida como un camino en el cual estamos transitando continuamente, pero nos aclara que podemos caminar según nuestros criterios como ovejas tercas, o bien seguir la voluntad de Dios siguiéndolo a Él. De eso se trata justamente esta sección del Salmo. En primer lugar, entonces, vamos a ver los problemas que causan la falta de guía, la falta de una buena administración y la falta de un buen manejo del rebaño. Las ovejas se caracterizan por ser animales de hábitos. Si se las deja sola, trillan el mismo sendero hasta convertirlos en surcos profundos. Pasen en las mismas colinas hasta que la convierten en inútiles desiertos. Contaminan la tierra hasta que se llena de enfermedades y parásitos. Muchas de las mejores fincas de ovejas en el mundo han sido arruinadas irremediablemente por el exceso de pastoreo, el mal manejo y dueños de ovejas indiferentes o ignorantes. Campos que fueron muy productivos para pastar han sido reducidos a yernos desolados. Demasiadas ovejas a lo largo de demasiados años y bajo mal cuidado nos han dejado en pobreza y desastre tras sí. Un error común que se comete es creer que las ovejas pueden adaptarse en cualquier parte. La verdad es que no existe otra clase de ganado que exija un manejo tan cuidadoso y una dirección tan minuciosa como las ovejas. Un buen pastor, como lo fue David, sabía con toda certeza que si se quería que el rebaño progresara y que su reputación como pastor se mantuviera en alta estima, las ovejas tenían que recibir constantemente un meticuloso control y un manejo con inteligente atención. Cuando a las ovejas se la deja a su propia suerte y no se la pastorea como corresponde, cuando en vez de recibir sabia administración se las abandona a luchar por sí misma, se las abandona a seguir sus propios caminos, se las abandona a los caprichos de sus propios hábitos destructivos, el resultado es que los campos se gastan y se empobrecen, dando finalmente un pasto raquítico. Los pequeños senderos se deterioran hasta volverse enormes zanjas. Además, las laderas quedan completamente erosionadas. También el lugar queda completamente despojado y sin remedio. También las ovejas devoran el zacate, es decir, el pasto, el forraje, hasta el suelo, al punto de dañar hasta las raíces, dejando el suelo estéril, y el abuso implica pérdida de fertilidad y exposición de la tierra a los estragos de la erosión. El desgaste de los campos produce infecciones en todo el rebaño de parásitos de toda clase. Pueden llenarse de lombrices, nematodos y roña. La tierra arruinada arruina al dueño y arruina también el rebaño, que enflaquece y se enferma. El pastor inteligente se da cuenta de todo eso, no solo por el bienestar de las ovejas y la sanidad de su tierra, sino también en aras de su reputación como finquero. El Salmo lo expresa de esta forma: por amor de su nombre, es decir, por mantener el honor de su reputación como pastor, debe tomar precauciones necesarias para salvaguardarse de los hábitos nocivos de los animales. Esos hábitos en sí causan peligros muy serios. La mejor precaución que toma un pastor en cuanto a sus ovejas es mantenerlas en movimiento. Es decir, no deben quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Periódicamente hay que llevarlas de una pastura a otro. Esto deriva por el uso excesivo del forraje. También evita el ensanjamiento de los trillos y la erosión de la tierra por desgaste cuando uno las mantiene en movimiento. También impide la reinfección de las ovejas con los parásitos internos o enfermedades, puesto que las ovejas se van de la tierra infectada antes que los organismos completen su ciclo de vida.
En una palabra, debe haber un plan de acción predeterminado. Debe haber una rotación deliberada. Debe haber una planificación de un prado a otro con principios correctos y adecuados de una buena administración. Es decir, que hay que pastorear con inteligencia y conciencia, diría el profeta Jeremías. Como resultado habrá un rebaño saludable y una tierra sana. La reputación del dueño, del pastor, depende de cuán eficaz y eficientemente mantiene su ganado en movimiento hacia un forraje integral, nuevo y fresco. Esta es la idea que tenía en mente David al declarar en el Salmo 23, versículo 3, «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Un pastor que guía a sus ovejas, no un pastor que anda por detrás de las ovejas tratando de ver a quién atrapa primero. Por eso, un poquito hablando del pastor, no hay otro aspecto del funcionamiento de la hacienda que demanda más atención que el traslado de las ovejas. Esta necesidad es la que domina todas las decisiones que él tiene que tomar. Se necesita que el propietario o el pastor conozca perfectamente los prados, la recorra innumerables veces, conozca sus ventajas y sus defectos, donde prosperará su majada y donde el pasto es pobre, y actuar en consecuencia. ¿Cómo no confiar, por ejemplo, nosotros en nuestro pastor divino, que realmente Él es el que nos guía en la vida, es el que nos quiere guiar constantemente, no un día ni dos, sino toda nuestra vida? Él realmente conoce y se anticipa siempre por donde nosotros tenemos que ir todos los días. ¿Cómo no decirle, Señor, me atrevo a poner mi vida en confianza en tus manos poderosas? Cuando el pastor lleva a las ovejas a prados de pastos frescos, las ovejas se llenan de emoción. Al ingresar, hasta dan coces y saltan de gozo ante la perspectiva de hallar alimento fresco. Les resulta muy agradable que las conduzcan hacia nuevos prados. Veamos algunos paralelos entre las ovejas y los seres humanos. No es capricho de Dios el querer compararnos con ovejas. Nuestras pautas de conducta y nuestros hábitos de vida se parecen mucho al de las ovejas, que hasta nos resultan hasta un poco vergonzosos. Las Escrituras indican, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, verso 6, que todos nosotros somos como una partida de testarudos y tercos. Preferimos seguir siempre nuestros propios caminos. Dice Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Escuche, cada uno agarró su propio camino. Y esto lo hacemos como adrede, repetidamente, hasta incluso para desventaja nuestra. Hay algo casi horrorizante en esta autodeterminación. Insistimos en que sabemos lo que es mejor para nosotros, y aunque los resultados desastrosos resulten a todas luces que son evidentes, que es un desastre las decisiones que tomamos. Así como las ovejas están dispuestas a seguir a los demás en forma ciega y habitual y tonta por los mismos trillos, que hasta lo vuelven surcos, que la erosión convierte en zanjas gigantescas, nosotros también, escuche, nos apegamos a los mismos hábitos que hemos visto arruinar la vida de otros. Es decir, que nos conducimos sin pensar, sin usar el sentido común. Hacerlo a mi manera significa simplemente hacer uno lo que se le da la gana. Implica sentirse uno en libertad de imponer sus deseos y llevar a cabo sus propias ideas. Y esto a despecho de todas las advertencias, y la Biblia lo afirma en Proverbios capítulo 14, verso 12, que dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En contraste con esto, Jesús dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre si no es por mí. Él se pone como el camino que deberían seguir sus ovejas. Es más, en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El punto difícil es que la mayoría de nosotros no queremos ir en pos de Él, no queremos seguir su camino, no queremos seguir a nadie, no queremos que nadie nos guíe por senda de justicia. Preferimos volvernos a nosotros mismos por nuestros propios caminos, aunque no nos lleven derecho al Señor, sí nos van a llevar a la aflicción, sí el camino que nosotros queremos seguir nos va a llevar a la depresión, a la fobia, a la angustia. El mundo en que vivimos está lleno de gente así, hogares deshechos, corazones destruidos, vidas desoladas y personalidades torcidas nos hablan por todas partes de que el hombre y la mujer se han ido por sus propios caminos. La codicia, el egoísmo de la humanidad deja un legado de ruina y de remordimiento. Las entrañas del Señor se conmovieron cuando observó a las multitudes en su tiempo y dijo en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión, que significa amor en acción. Tuvo compasión por ellas porque estaban desamparadas y dispersas, es decir, descarriadas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando el Señor te ve, no te ve como un dígito o un número más, sino que observa tu condición interior. Él observa tu necesidad espiritual. Lo terrible es que, a pesar de esa situación, el hombre no quiere ser pastoreado. El ser humano se encuentra perdido. Escuche las palabras del Señor en Mateo 18, del 11 al 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y se va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere tu perdición, tampoco que malgastes tu vida aquí en la tierra. La palabra hebrea traducida como senda significa un sendero bien definido y gastado. Y esto indica de nuevo lo tonto que son las ovejas, porque incluso cuando el sendero está bien marcado, siguen necesitando a un pastor. Todavía siguen teniendo la tendencia a alejarse por ser aunque es muy evidente el camino. El pastor conoce los senderos porque ha estado allí con anterioridad y las ovejas deben confiar en él. Creo que el factor que más produce ansiedad en el mundo hoy es la incertidumbre acerca del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar mañana y el día siguiente? Hay decisiones que es preciso que tomemos que tienen no solamente que ver con nuestra propia vida, sino con las vidas de aquellos que son con los cuales nos relacionamos día tras día. Mi vida afecta a mi familia, a mis vecinos y a mis socios en el negocio. Nosotros estamos constantemente tomando decisiones. ¿Cómo sabemos que estamos tomando las decisiones correctas? Las decisiones pueden ser cruciales y frustrantes. Tomar decisiones para muchos es casi mortal. Uno se siente a veces con frecuencia de esa manera. Nos vemos obligados a tomar una serie de decisiones día tras día que tienen que ver con la vida de nuestros hijos, con la vida de nuestra esposa, con la vida quizás de tu marido. Necesitamos sabiduría, necesitamos un pastor divino, necesitamos a alguien que conozca los senderos, a alguien en el cual nosotros podamos confiar. Todos necesitamos una palabra decisiva de alguien que conoce el camino, y el Señor es la persona que conoce ese camino. Pero surge la pregunta, ¿cómo puedo yo descubrir su voluntad para mi vida? Puedo sugerir quizás 2 pasos en este día. Primero, sométase usted con toda sinceridad al liderazgo de su pastor divino. Esta es la actitud básica que debemos mantener, a menos que estemos dispuestos a admitir que no conocemos el camino por el desierto y nos sometamos a su liderazgo, nunca encontraremos el camino.
Y segunda cosa que debemos hacer es obedecer lo que ya sabemos ahora acerca de la voluntad de Dios para nosotros. La mayor parte de la voluntad de Dios ya ha sido revelada en su palabra. Tenemos que empezar a obedecer la verdad que ya conocemos, que ya tenemos. Además, usted cuenta con la prudencia y el sentido común con el cual Dios ha dotado a todo ser humano. El buen pastor no empuja a sus ovejas, sino que las guía con ternura. Digamos hoy a nuestro Padre Celestial: Señor, tú has prometido dirigirme por sendero de justicia. Ayúdame a estar dispuesto, incluso aun cuando no entienda muchas cosas.